Hola, muy buenas. Buenas tardes desde Madrid a todas y a todos. Compartidme a alguien si me escucháis, por favor. Si alguien me puede decir a través del chat, muchas gracias, Mercedes, David, Isabel, gracias. Había alguna persona inquieta porque no escuchaba, tranquilos que escuchamos bien. Efectivamente, a los participantes no tenéis activado el audio, dado que sois muchos, lo que podremos hacer es compartir a través del chat. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Una tarde más, tarde desde Madrid, a este espacio de webinars que desde Crearte estamos realizando en estos días para contribuir un poquito a sostener todas estas emociones que estamos habitando, esta situación tan difícil por la que estamos transitando en todo el planeta realmente, ¿verdad? A nivel mundial. Esta es la prueba más clara de lo sistémicos que somos y de lo cierta que es la interacción entre unos y otras, compañeros y compañeras. Dicho esto, pues mi nombre es Beatriz García Ricondo. Para quienes no me conocéis, ahora son de un poquito quienes estamos aquí, digo porque veo muchos nombres conocidos, también algunos nuevos. Ya estamos ahora mismo cerca de los 100 participantes, digo esto porque la sala solo admite 100 personas, por lo tanto, en unos minutitos probablemente estemos en lleno absoluto. Ya estamos ahora en 90 personas aquí juntas participando. Dicho esto, como os decía, bienvenidas a Abraza el Cambio con actitud positiva, y digo esto porque hay veces que es lo único que tenemos a la hora de abrazar el cambio, ¿verdad? Hay veces que las cosas, como en esta situación, son como son y que por más que nos gusten, no nos gusten, nos opongamos o no nos opongamos, lo único que tenemos es la posibilidad de relacionarnos con esas cosas de una manera que nos sea lo más útil o lo más hábil posible o lo más sabia, ¿no? Podéis utilizar la palabra que queráis. Teniendo esto en cuenta, como os decía, sí que me gustaría sondear un poquitín quiénes estamos ahora por aquí, y para ello simplemente el haceros una pregunta, a ver si esto me deja. Ahora, por aquí estoy. Esperadme que tenemos una pregunta de alguna persona. Voy a ver, vale, es un sí. Hay una persona que me ha escrito a través de la opción de preguntas y respuestas, que está fenomenal. Lo único es que tenéis también la opción de chat. Os digo esto porque la opción de chat es más ágil y lo podéis abrir donde veis unos puntitos que pone más. Si le dais ahí, activáis el chat, lo tenéis abierto y desde ahí pues veis un poco todo lo que las personas están compartiendo. Hay quien me dice que se me oye un poquito bajo. No sé si los demás me oís bajo, me oís a un buen volumen. Si alguien me puede compartir, hay quien dice que oye bien. Vale, perfecto. Venga, pues vamos a darle. No sé, la persona que oye abajo, a ver si puede subir un poquito el volumen del aparato con el que estés, que no sé si estás con una tablet, un móvil o un ordenador. Bueno, os compartía que me gustaría saber un poquito nuestra relación con Crearte, para saber quiénes estáis aquí. Por lo tanto, simplemente una votación muy sencilla en la que nos podáis decir si es vuestra primera vez en un taller de Crearte, es la primera vez que estamos juntas y juntos aquí, o si ya nos conocemos, como muchas de las personas que andáis por aquí, que conozco muy bien vuestros nombres. Esto se está moviendo. Ahora, en cuanto deje de moverse, comparto con vosotros. Venga, perfecto. Pues venga, le doy a finalizar votación y podéis ver que la mayoría sois ya amigos y amigas, ya nos conocemos un 62%, y ya hay un 30 y tantos por ciento, casi un 40%, que es vuestra primera vez en un taller de Crearte. Espero que no sea la última y que repitamos también como el resto de compañeros. De hecho, la próxima semana tenemos otros 2 o 3 talleres y nos volveremos a ver por aquí. Dejo de compartir esto y vamos adelante con este tema de abraza el cambio con actitud positiva. Para ello, lo que os invito a hacer es que penséis un poco qué significa el cambio para vosotros y para vosotras, ¿no? Es cierto que hay personas, a ver, no sé si compartir resultados finalmente, sí. Vale, ¿veis los resultados vosotros? ¿Sí? Vale, perfecto. Venga, pues dejamos de compartir y os decía que reflexionemos un poquito
sobre cuál es nuestra relación con el cambio. Decía que igual que hay personas a las que les encantan las sorpresas y otras a las que las sorpresas no les gustan nada, también en relación al cambio, lo cierto es que hay personas que se relacionan de una manera más amigable con el cambio y hay otras que no. Desde ese lugar sí que el reflexionar un poquito sobre qué significa el cambio para mí es algo que podemos hacer y que es importante. En ese sentido, hay alguna persona que me dice que no sabe cómo se puede votar. Sí que, gracias Ruth por darle la respuesta. Cuando yo os lo digo, debería vérsete en la pantalla. No sé quién eras, Raquel, ¿verdad? Debería, Raquel, aparecerte en la pantalla la votación y tú solo tendrías que darle. Si no te aparece, no sé por qué puede ser, sinceramente. ¿Vale? Entonces, bueno, dicho esto, os decía, ¿no? ¿Cuál es mi relación con el cambio? Y me podéis decir, escribir aquí por el chat, ¿no? Si creo que tengo una buena relación con el cambio, si soy una persona a la que le gusta cambiar, si no me gusta cambiar, ¿cuál está siendo mi relación con el cambio en este momento de mi vida? Para mí el cambio siempre es una oportunidad, nos dice Paco Márquez, que bueno, hola Paco, encantada de verte por aquí. Soy una persona bastante adaptativa, dicen también por ahí, me adapto bien. Hay quien dice súper mala relación con el cambio, pues también es muy correcto. De hecho, pensad que el cambio, quieras que no, nos exige mucha energía. De hecho, el ser humano, pues energéticamente, nuestro cerebro gasta un 25% de la energía de nuestro cuerpo, ¿no? Y el tener que estar adaptándonos al cambio supone un exceso de energía utilizada que realmente necesitamos tener disponible para muchas actividades de la vida, con lo cual quedarnos en nuestra zona de confort, por decir de alguna manera, adaptativamente, es mucho más sabio y biológicamente estamos más predispuestos o más predeterminados a mantenernos en nuestra zona de confort que a estar cambiando. Sin embargo, hay muchas personas por aquí, seguro que hay mucho coach también, que está diciendo que le gusta el cambio porque le ayuda a encontrar nuevas oportunidades. Yo también soy de esas personas bastante adaptativas y a las que les gusta el cambio, no en exceso como todo en la vida, ¿no? Pero es cierto que cuando hago varias veces la misma cosa de la misma manera empieza a generarme cierta monotonía o aburrimiento y yo misma tengo que meterle ahí algo de cambio, alguna chispa para generar un poco de diversión, de disfrute y crear nuevas oportunidades. Hay una historia por ahí que no sé si conocéis sobre dos maestros, un monje y su discípulo, que iban caminando un día por tierras probablemente cercanas a la parte del Tíbet, y el maestro quería darle una lección al discípulo, quería que tuviese alguna enseñanza que fuese poderosa para su vida, ¿no? Este maestro pues se le ocurrió acudir hacia un lugar que fuese muy pobre. De hecho, se empeñó con su discípulo en buscar la cabaña o la casita más pobre de toda la zona, de toda esa zona rural por la que iban transitando, para hacerle ver una enseñanza, como os decía, importante al discípulo. De hecho, llegaron a una casita muy, muy pobre, una casa que no era más que un pequeño receptáculo, que hacía de hecho aguas por todas partes, tenía grietas por donde entraba el aire, y habitaban dentro de esta casita 8 personas, un matrimonio, los 4 hijos y dos ancianos que eran los abuelos. De hecho, estos dos monjes, el maestro y el discípulo, se iba haciendo de noche y pidieron a estas gentes si les podían dejar pasar la noche junto a ellos en esta casita. Se pudieron acomodar ahí como buenamente pudieron entre todos y por la mañana temprano estaban ya en disposición de irse. De hecho, se levantaron muy temprano los dos monjes para irse de la casa donde esta familia tan humilde les había invitado a pasar la noche. Resultaba que esta familia lo único que tenía, que era lo único que les separaba realmente de la miseria absoluta, era una vaca muy flaca de la que obtenían pues la poca leche que cada día les servía para alimentarse y que era lo que representaba su sustento proteínico, podríamos decir, más importante para su supervivencia. Cuando se iban, el maestro quiso que su discípulo, como os decía antes, aprendiese esta lección y lo que hizo ante los ojos atónitos del discípulo fue coger una daga y al salir coger la vaca que estaba atada a la puerta y degollarla, cortarle el cuello a esta vaca.
El discípulo estaba atónito, además de muy enfadado, y bueno, tuvo una gran discusión mientras se alejaban de la casa y un gran sentimiento de culpa en relación a lo que había pasado, y le decía a su maestro que no entendía qué enseñanza podía haber detrás de haber matado lo único que a esta familia le hacía sobrevivir y le daba de comer, la vaca, efectivamente, Ana López. Total que, bueno, pues se fueron de allí, pasaron los días, los meses, llegó a pasar incluso un año. Y al discípulo no se le pasaba esta desazón y esta sensación de culpa por aquello que habían hecho con aquella pobre familia, al punto de que al año pues decidió ir a visitar aquel lugar, aquella pequeña casita, realmente pensando que aquella gente habría muerto probablemente, ya no sobrevivirían, y esto se lo corroboró el hecho de que cuando se estaba acercando encontró allí una casa mucho más grande, unos campos de labranza, lo cual le hizo sospechar que efectivamente esta familia pues o había fallecido, se había tenido que ir de aquellas tierras y que alguna otra familia más rica, con más dinero, pues habrían comprado estas tierras. La sorpresa de este discípulo fue que cuando llegó allí, la persona que salió a recibirle fue el cabeza de familia de aquella familia que un año antes les había invitado a pasar la noche allí. Y el discípulo le preguntó cómo era posible que viviesen de una manera tan distinta. El hombre le dijo que casualmente, la misma noche que los dos monjes estuvieron allí, pues resultó que alguna persona malintencionada, malvada o algún vecino envidioso de los que habitaban por aquellas tierras les había matado la vaca. Y que pese a que esto en un primer momento les había parecido lo más horrible que les podía pasar, que de hecho pensaron que no iban a sobrevivir y que la vida había acabado allí para ellos, que lo cierto es que les permitió conectar con sus recursos y les permitió generar una oportunidad de vida distintas. Tomaron las pocas semillas que tenían, empezaron a arar las tierras, empezaron a sembrar y a plantar para poder comer. A partir de ese momento, los campos empezaron a dar buenos frutos, buenos cereales, pudieron vender a sus vecinos aquello que plantaban y poquito a poco fueron incluso llegando a poner un puestecillo en el mercado donde vendían sus productos y pudieron hacerse esta nueva casa. Y realmente, si pensamos en el cambio y en las oportunidades que, como muchas de vosotras decíais, ¿verdad?, que generan, podemos decir que la Real Academia de la Lengua lo que nos dice que es cambio, aparte de ese dinerillo que llevamos suelto en el monedero muchas veces, que también nos lo dice, ¿no?, es la acción y el efecto de cambiar. Y realmente cuando hablamos de acción y efecto de cambiar, fijaos dónde está el acento. El acento está en cada una de nosotras y de nosotros. El cambio no es, por tanto, algo que ocurre fuera de nosotros, sino que es algo que estamos habitando nosotros. Tiene que ver con una acción, tiene que ver con nuestra conducta y, por lo tanto, genera un determinado efecto. Y lo cierto es que muchas personas han estudiado sobre el cambio y han estudiado las etapas o las fases por las que los seres humanos transitamos, tanto las personas individuales como los equipos, cuando hacemos un cambio, cuando generamos eso que llamamos la curva del cambio. Os quiero preguntar qué actitudes, y ahora va un sondeo, Raquel, a ver si te sale por ahí, ahora va un sondeo con unas preguntitas, y iba a deciros a ver cuál es nuestra actitud fundamental frente al cambio. Sé que obviamente va a depender mucho de cuál sea la situación, puesto que hay cambios hacia situaciones que nos gustan y hay cambios hacia situaciones que no nos gustan. Evidentemente el cambio que estamos ahora transitando todos, ¿verdad?, de cambio de hábitos, de costumbres, de no poder salir de nuestras casas en el mejor de los casos, porque en otros pues hay personas que están en el hospital, muchos que están cuidando de mucha gente enferma y que lo están pasando muy mal, ¿no? Sin embargo, lo cierto es que hay diferentes actitudes con las que afrontar los cambios y puede haber como un tinte, como un saborcillo que sea ese que define cuál es nuestra actitud frente al cambio. Y aquí deberíais ir viendo pues, que podemos posicionarnos frente a los cambios con cierto conformismo, podemos hacerlo desde la negación, ¿no?, como si ese cambio no existiese, como si no fuese con nosotros. Podemos hacerlo como desde la resistencia, resistiéndonos a ese cambio, incluso con cierta rabia, con cierto enfado, ¿no?, de que las cosas tengan que ser diferentes a como eran. Podemos hacerlo con cierta confusión, como dice por aquí, ¿no? Confusión en el sentido de que aun cuando empecemos a abrazar ese cambio o sepamos
que el cambio de alguna manera es inevitable, lo cierto es que no sepamos muy bien ni qué ni cómo hacer en relación a ese cambio. Y hay personas que también lo hacen desde el compromiso con el cambio, ¿no? Desde el decir, bueno, pues esto es lo que hay, vamos adelante y vamos a sacar un aprendizaje de esto. Lo cierto es que sea cual sea tu caso, cuando realmente abrazamos un cambio, y voy a compartiros los resultados, ahora chequeamos dónde estamos, transitamos por todas estas fases. Es verdad que podemos tener una tendencia mayor o menor a una de ellas, pero cuando algo cambia y realmente queremos hacer un aprendizaje en relación a ese cambio, pasamos por todas las fases. Pasamos desde el compromiso, desde el conformismo hasta el compromiso. Vemos que aquí tenemos una mayoría pequeña, pero una mayoría de personas que sí sentís que abrazáis el cambio desde ese compromiso. Luego tenemos un 50-50 en un 20-20% entre la resistencia y la confusión. Muy buenas oportunidades para mirar a una en un ratito que hay ahí en relación a ese enfado y a ese miedo que caracterizan estas dos etapas. Y hay un pequeño porcentaje de personas pues que se colocan en ese 8% del conformismo. Voy a dejar de compartir esto y vamos a ver en función de estas etapas qué tienen que ver con esas fases del cambio que os decía yo ahora. Hay muchas personas que han estudiado en relación a estas etapas del cambio. Marta y Raquel dicen que no han visto los resultados. Las opciones, chicas, eran conformismo, eran negación, resistencia, confusión y compromiso. De hecho, algunas de ellas las tenemos aquí, negación, resistencia. Exploración es sinónimo en este cuadrante de confusión y la aceptación de compromiso. Por lo tanto, nos podéis, si queréis, decir en el chat cuál es aquella en la que habitualmente os sentís más representadas, tanto Marta como Raquel. Dicho esto, os decía que hay muchos psicólogos y muchos estudiosos de la gestión del cambio, tanto en temas de management como en psicología, en liderazgo, etcétera, que nos han hablado de las etapas por las que todos atravesamos cuando hay un cambio. De hecho, el psicólogo sueco Nicolas Jansen, con J escrito, Janssen, os lo escribo aquí por si alguien quiere, de hecho, explorar más sobre este tema, nos habla en relación al cambio de que si el cambio fuese como un tránsito por una casa, el cambio pasaría por 4 habitaciones. Esas 4 habitaciones se las llama la habitación del confort o de la negación, hace un sinónimo entre esas dos etapas. Es una etapa que lo que representa de alguna manera es que estamos cómodos en la situación en la que estamos y que desde ese lugar que tiene que ver con nuestra zona de confort, por eso la habitación del confort, hay una cierta tendencia a negar el hecho de que haya que cambiar algo, ¿no? A no querer ver ese cambio que se nos viene encima para podernos mantener en esa zona de confort, puesto que es una zona en la que, como la misma palabra dice, pues estamos confortables, estamos cómodos, no tenemos que hacer un gasto de energía que no consideramos necesario y estamos bien. ¿Qué es lo que sucede? Que en la vida sí o sí llegan siempre situaciones y momentos en los que algo cambia, ¿no? En los que una situación de fuera nos viene dada, además habitualmente de manera cuando pasamos a la resistencia, ¿verdad? De una manera que puede ser impuesta, inevitable, que de algún modo no podemos evitar. Y desde ahí todos pasamos, y aquí hay un impacto que denominamos negativo, a lo que sería la habitación o la sala de la resistencia. En esta sala, ¿cuál sentís o cuál creéis que puede ser un poco, diríamos, la emoción que puede haber detrás de estar en esta sala? Detrás de esa resistencia, si pudiésemos hablar de emociones, hay alguien que nos dice el miedo, hay más personas que dicen miedo, enfado, dicen otras, ira, rabia, enfado. Pues fijaos que efectivamente la emoción que caracteriza principalmente la habitación de la resistencia es el enfado, no es el miedo, es la ira. Es toda la familia de la ira, podemos llamarlo enfado, podemos llamarlo rabia, como decíais algunas personas por aquí. Es ese no querer que las cosas sean como son. Y desde ese no querer que las cosas sean como son, lo que hay es una resistencia, una rabia a tener que cambiar las cosas.
Desde ese lugar lo que tendemos a hacer los seres humanos es echar balones fuera. De alguna manera vamos a decir que en estas dos fases estamos en una etapa que llamamos de pensamiento o en una actitud reactiva, en una actitud ante la cual nos consideramos víctimas de lo que está ocurriendo y en ese lugar de ser una víctima de lo que está ocurriendo, no soy yo quien elige hacer un cambio interno para adaptarme a la nueva situación, sino que lo que pretendo es que lo de fuera cambie. Y por eso hay ese enfado, hay esa resistencia y esa rabia a que las cosas sean como son. ¿Qué sucede? Que con el paso del tiempo, sí o sí, salvo que nos quedemos enquistados o bloqueados en una resistencia o en una rabia tan grande que no nos deje avanzar, lo cierto es que vamos a pasar a la siguiente fase, que se le llama la fase de exploración o la fase de confusión. El que cambia eres tú, efectivamente, María Toledano, porque como no cambies tú, lo de fuera previsiblemente no va a cambiar de manera natural. Esta sala de la exploración o de la confusión, ¿por qué emoción creéis que puede estar más caracterizada? Por el miedo, efectivamente, Paola. Así como la anterior estaba caracterizada por la rabia, cuando nos atrevemos a dar un paso adelante, ¿no? Que decimos y estamos hablando en ese caso de comenzar con las fases proactivas, en ese lugar en el cual yo ya empiezo a mirar qué es lo que puedo hacer diferente y ese cambio empieza ya por mí, estoy empezando a explorar. Lo que sucede es que hay esa incertidumbre que nos dice también Francisco Muñoz, porque aun cuando yo ya sea consciente de que el cambio depende de mí y yo ya asuma el protagonismo de adaptarme a la nueva situación, por eso proactiva, porque paso de ser víctima a ser protagonista de lo que está pasando, estoy confundido en el sentido de que no sé muy bien ni qué ni cómo hacer. Las cosas vienen impuestas, hay algo que genera un cambio, yo sé que necesito adaptarme a ese cambio porque si no me voy a quedar en resistencia y no voy a poder seguir avanzando, pero aún no sé ni qué ni cómo hacerlo. Y eso es lo que genera ese miedo, esa incertidumbre, etcétera, etcétera. Si es cierto que se requiere, decía Ana López, ¿no? Curiosidad entre interrogaciones, y si es cierto que se requiere de una dosis de curiosidad para poder hacer este paso, para pasar de estas fases reactivas a estas fases proactivas. Ahora, este puntito de curiosidad, que es el mensaje que nos trae la sorpresa, no está exento de esta incertidumbre, Ana, de este miedo, ¿no? De este no saber qué es lo que viene después de esto. Ahora, solo cuando nos atrevemos a, desde esa curiosidad, a hacernos cargo de ese miedo, de esa incertidumbre y a dar ese paso adelante, es cuando podemos ir a la última habitación. La última habitación que tiene que ver con la aceptación y que tiene que ver también de alguna manera con la renovación y con el compromiso. Y aquí os pregunto, y esta es para nota, ¿qué emoción sentís que es la que se revela para empezar a hacer el paso de la sala de la exploración a la sala de la aceptación? Hay quien dice valentía, que sería lo contrario del miedo, alegría, ilusión, expectativa, motivación, apertura, interés. Fijaos qué bonito, ¿no? Vamos a decir que todo lo que estáis compartiendo va a ser el resultado final de habernos atrevido a aceptar la situación. Sin embargo, lo que hace que podamos pasar de la sala de la exploración a la sala de la aceptación es la integración de la tristeza. ¿Y por qué esto? Pues porque fijaos en una cosita, la tristeza de lo que nos habla es de lo importante que es o era algo para nosotros y de darnos permiso a integrar o aceptar esa pérdida para poder ver el regalo escondido que hay detrás de esa situación, esa grandeza que hay detrás del atrevernos a sentirnos vulnerables, del atrevernos desde ese miedo que hemos pasado y que nos ha hecho avanzar a través de esa sala de la exploración, mirando ese miedo de frente, a poder conectar con nuestra propia vulnerabilidad,
a saber que realmente estamos expuestos a situaciones que nos trae la vida, que son muy difíciles de afrontar, ya que perdemos a lo largo de nuestra vida muchas cosas, a muchas personas que para nosotros son muy importantes y que cuando nos atrevemos a conectar con ese lugar de vulnerabilidad, hay compañeros aquí que dicen como pasar un duelo, efectivamente, Julia, esto es pasar un duelo. De hecho, gestionar un cambio es pasar un duelo. Pensad que un cambio lo que implica es que dejamos atrás lo conocido para abrirnos a lo desconocido. Y de hecho, esta fase tiene todo que ver con esa fase o esa curva de la tristeza que la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, en un libro muy bello que se titula La rueda de la vida, nos describe después del trabajo que hizo con muchas personas que afrontaban la hora de la muerte y con los familiares de muchas de estas personas en hospitales, en UCIs durante muchos años. Y de lo que nos habla un cambio es de hacer un cambio interno en el cual tomamos conciencia de eso que hemos perdido, nos atrevemos a confrontarnos con nuestro propio enfado porque las cosas sean como son y no como nos gustaría que fuesen, nos atrevemos a confrontarnos y a acoger y a sostener nuestro propio miedo a no saber lo que va a pasar y nuestra propia incertidumbre, a mirar nuestra vulnerabilidad, eso que hemos perdido, que tiene que ver con esa nostalgia, con esa tristeza de lo que fue y ya no es, y desde ahí a poder salir con ese aprendizaje fortalecidos, lo cual no quiere decir que todo vaya a ser feliz, que todo vaya a ser maravilloso, puesto que en ese camino habremos dejado cosas que eran importantes para nosotros. Ahora bien, también habremos descubierto otras que tienen que ver con nuestro interior, que nos van a dar la fuerza y el coraje para seguir adelante, sabiendo que tenemos los recursos necesarios para afrontar lo que sea que la vida nos traiga, porque si no, la vida no nos lo traería. Y esta es una creencia muy firme para mí que me ayuda a hacer este tránsito. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando hacemos este cambio con cierta gestión emocional, lo que va a suceder es que la curva va a ser mucho menos pronunciada hacia abajo. De hecho, esta curva que tenemos aquí, ¿verdad?, que baja casi hacia el final de las habitaciones de la resistencia y de la exploración, puede quedarse mucho más cerquita de esta línea horizontal que tenemos como punteadita en azul claro, y no os voy a decir que no vaya a pasar a un momento de resistencia, a un momento de miedo, claro que va a pasar porque es humano. Ahora, puede ser que pase de una manera, como decimos, menos pronunciada y de una manera ligeramente más rápida. Y lo cierto es que cuando empezamos a habitar el cambio, cada vez nos es más fácil generar nuevos cambios, cada vez nos es más fácil pasar por estas habitaciones de una manera, podría decir, como más ecológica para nosotros, de algún modo. Y estos días circula por las redes esta fotografía que se publicó en el periódico El País hace muy poquitos días en relación a un artículo de nuestra compañera coach también, Pilar Jericó, y que nos relaciona estas fases del cambio y lo que hablábamos antes del Valle de la Tristeza con esta pandemia que estamos viviendo en relación al coronavirus, ¿no? Y si hiciésemos pequeñitas parcelas de esto, podríamos ver cómo hay una situación de origen que podríamos llamar la llamada, como en ese viaje del héroe que es la vida para todos nosotros, en el cual hay un llamado, hay algo que de pronto cambia y que te permite afrontar un viaje y hacer algo distinto. En este caso la llamada, pues si hay un nuevo virus en China. Pasamos rápidamente, algunos de una manera más fácil, menos fácil, algunos ni siquiera igual somos conscientes de esto, ¿no? Pero hay una fase rápida de negación que tiene que ver con, bueno, están en China, esto es muy lejos, y esto no va a ocurrir aquí, ¿no? En China son como son, estas cosas que nos podemos haber dicho alguna o alguno de nosotros, y que lo cierto es que en esos primeros momentos no pensábamos, yo tampoco pensaba que esto fuese a adquirir en nuestro país la envergadura que ha adquirido en este último mes. Una vez que ya somos conscientes de que nos neguemos o no, esto es lo que hay, pasamos a esa fase de resistencia que decíamos en la diapositiva anterior, que tiene que ver con la rabia
y que hay personas que probablemente siguen aquí en este momento, ¿no? En esta rabia, en esta ira de por qué no se han tomado antes medidas, de por qué no se han hecho otras cosas, de por qué, y de hecho en las redes sociales vemos muchos mensajes también de este tipo, ¿no? De críticas, pues desde a determinados políticos, al gobierno, a situaciones, a la sanidad, a muchas cosas, pues de personas que están aquí, ¿no? ¿Qué sucede? Que si no soltamos esto, no podemos pasar a la siguiente fase, que es la fase del miedo. De hecho, la rabia en gran medida nos protege de no toparnos con ese miedo, con esa incertidumbre del qué va a pasar, ¿no? De qué pasa si me enfermo, qué pasa si no hay medios, cuánto va a durar esto. En la medida en que el enfado es una emoción que me da mucha energía para ir hacia adelante, para afrontar situaciones, me protege en cierta medida de la parálisis o del bloqueo que nos supone el miedo. Lo que sucede es que hasta que no somos capaces de abordar este miedo en nuestro día a día, de hacernos conscientes de que lo que tenga que pasar, pasará y de que tendremos los recursos necesarios para afrontarlo en la medida de lo posible y de lo que esté en nuestra mano, porque hay muchas cosas en el mundo, de hecho la mayoría de las cosas que no están en nuestro control y que no están en nuestra mano. Y este es uno de los problemas por los cuales el miedo nos cuesta tanto mirarlo de frente, ¿verdad? Porque el miedo implica ese aceptar que no tenemos control o que no tenemos tanto control como queremos tener o como creemos tener en muchas circunstancias de la vida. Ahora, hasta que no miramos esto, no vamos a poder pasar a la siguiente fase, que es la de la aceptación, que es esa fase en la que reconocemos nuestra propia tristeza, reconocemos que hemos perdido una situación que era una situación cómoda, una situación confortable, una situación en la que estábamos bien y tampoco había por qué cambiar nada, y que ahora nos sentimos vulnerables porque no sabemos lo que va a pasar ni lo que nos puede pasar. Ahora, solo cuando somos capaces de llegar aquí, a este punto más bajo de esta curva, por decir de alguna manera, que ayer escuchaba también en las redes sociales a alguien, ¿no? Decir que no es un pozo, que es un túnel, efectivamente es un túnel. ¿Por qué es un túnel? Porque tiene salida. Y lo que hay en la salida son esas dos otras etapas, ¿verdad? Esos nuevos hábitos, esa confianza que tiene que ver con lo que Elizabeth Kubler-Ross llamaba el regalo escondido, ese aprendizaje, ese aprender a cuidarnos, ese ver las oportunidades, el poder darme permiso para conectar conmigo, para ser solidario, para hablar de esa humanidad compartida que estamos viendo por las tardes a las 8 de la tarde, aplaudiendo a todas las personas que están trabajando por y para nosotros, esa mayor confianza en lo que podemos aprender de todo esto. Y no quiere decir que todos vayamos a salir de aquí de manera extraordinaria, porque habrá personas que están perdiendo a familiares, hay personas que están perdiendo su propia vida y hay muchas cosas que se están quedando por el camino, puestos de trabajo, probablemente pequeñas empresas, emprendedores que ahora mismo tienen un problema económico grave. Ahora bien, si miramos hacia adentro de todo esto, podremos, los que estamos aquí, hacer un aprendizaje grande y ver que tenemos la fortaleza suficiente como para poder seguir habitando desde nuestra propia grandeza y pudiendo hacernos cargo de aquello que la vida nos traiga. Y quiero plantearos otro pequeñito sondeo, que es el último que os traigo, para preguntaros con qué emoción siento que estoy habitando yo ahora mismo esta crisis del coronavirus. Si lo estoy habitando más desde la rabia, desde el miedo, desde la tristeza o desde la confianza. He añadido aquí también la negación, por si hay alguna persona que nos queráis compartir que aún andáis en esa etapa, que también estará bien y estará perfecto estar ahí, porque es parte de la vida y del proceso vital. Esto se sigue moviendo por el momento. Para las personas que no lo veis, hablamos de rabia, miedo, tristeza y confianza. Os lo digo por si nos lo queréis compartir en el chat. Y los resultados que tenemos es un 3% con la rabia, un 11% con miedo, un 15% con tristeza y ya hay un 71% de personas que lo estáis viviendo desde la confianza
enhorabuena y bravo. Y pensemos también que esta curva no es una curva estática, en el sentido de que hay muchas veces que vamos efectivamente, como nos dice Cristina Esteban, ¿verdad, Cristina? Que estamos en varias a la vez, ¿no? Y que podemos en un momento dado estar en una confianza absoluta y en otro momento irnos hacia la tristeza o conectar con el miedo y volver a conectar con la tristeza, también en función de las noticias, de lo que va pasando fuera. Yo os comparto que hace 4 o 5 días estaba en la confianza absoluta, de hecho, bueno, pues pensaba que esto a mí no me iba a tocar ni de lejos y que iba a pasar de largo por mí, y llevo 3 días con tos, con dolor de cuerpo, a última hora de la noche me suben un pelín, unas décimas de fiebre, y realmente me encuentro bien y habito desde la confianza. Ahora, esta mañana que me encontraba fatal, cuando me he levantado de la cama me dolía la cabeza, desde las 3:30 de la madrugada llevaba despierta porque me dolía todo el cuerpo. Sí que es cierto que desayunando me sentía muy vulnerable, de hecho he cancelado otra cosa que tenía con algunos alumnos de Crearte porque no me sentía con la capacidad para estar ahí 2 horas delante de ellos transitando un laboratorio de coaching y acompañándoles desde ese lugar, ¿no? Y desde ahí me sentía vulnerable y desde ahí me viene de vez en cuando también esa inquietud de, bueno, supongo que no irá más, bueno, supongo que estoy pasando los síntomas de una manera leve, etcétera. Pero sí es verdad que es una transición, gracias a ti, Miriam, por estar aquí también. En este momento me encuentro bastante bien, gracias. Y desde ese lugar os digo pues que esto es una curva en la que podemos ir yendo y viniendo, ¿no? De alguna manera, hacia adelante, hacia atrás, también en función de lo que va pasando, ¿no? De lo que nos pasa a nosotros, de lo que les pasa a nuestros seres queridos, de las noticias que escuchamos en los medios de comunicación, que yo llevo ya varios días sin escuchar ninguna, y es el consejo que os doy, aun cuando, bueno, cada uno hace lo que quiera. Gracias María, que efectivamente nos queda mucha guerra que dar. Dicho esto, compañeros y compañeras, lo que sí quiero que hagamos es, bueno, ayer cuando preparaba esta webinar, buscaba una frase de Jung, que es una frase que dice: lo que resistes persiste. Y realmente me encontré con esta otra que también me ha encantado mucho, esta otra de lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma, pero os quería traer todo el texto de Jung en relación a esto, ¿no? Porque me pareció que venía tan a cuento con lo que estamos viviendo. Aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y ahora que se habla tanto de física cuántica, ¿no? Que para mí es que este primer párrafo tiene casi todo que ver con la física cuántica, ¿no? Con esta idea que ahora circula por ahí y en la que yo también creo firmemente, de que de un modo u otro aquello que no trasciendes, la vida te lo vuelve a poner de frente, ¿no? Te lo vuelve a traer, y de que muchas de las emociones y de las situaciones que se nos repiten en la vida son aprendizajes que hemos venido a hacer, y que en la medida en que no los hacemos se nos van a repetir una y otra vez hasta que seamos capaces de mirarlos de frente y de transitarlos y de sacar un aprendizaje de ello, ¿no? Y me pareció tan poderoso que Jung ya nos dijese esto, que quise traéroslo aquí. Y de alguna manera os invito a hacer un ejercicio que en nuestras clases de coaching hacemos con los alumnos, alguna de las personas que estáis aquí ya lo habéis hecho conmigo o con Gema seguramente, y es a coger vuestra mano, da igual que sea el puño derecho o el puño izquierdo, el que prefiráis, cerrar el puño y apretar mucho con el puño, apretar mucho, 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 hasta que empiece a doler. Vamos a sentir, y no se trata de que seamos masocas, vamos a sentir qué es lo que nos pasa cuando nos resistimos al cambio, ¿no? Cuando yo tengo un dolor, cuando tengo rabia, cuando tengo miedo y me resisto a pasar a la siguiente fase, sería como si yo estuviese con este puño muy apretado, de manera que me estoy clavando las uñas en la mano y que realmente me está doliendo, me está generando dolor. Y nos decía Jung: lo que resistes persiste. En la medida que yo siga con este dolor aquí apretando, en la medida en que no pase de la negación a la resistencia, a la confusión y a la aceptación, que la aceptación sería soltar este dolor de alguna manera, ¿no? Voy a seguir con este dolor. Entonces lo que os invito ahora es muy rápido abrir la mano.
y probablemente os haya dolido. Si habéis apretado fuerte, habrá personas a las que abrir la mano les haya dolido. De hecho, me podéis poner por aquí alguien, de hecho yo hago esto de manera natural cuando tengo algún run run, gracias Laura. No sé si a alguien más esto le ha dolido. Hay quien nos dice que sí, Paloma, y tanto, dice Óscar, ¿verdad? Vale, podemos repetirlo, podemos apretar el puño firme, firme, fuerte, fuerte, depende de las uñas, nos dice José Ribes, también tiene razón, pero vamos a apretar fuerte, fuerte, compañeros, y desde ahí ahora vamos a empezar a soltar, pero lo vamos a hacer flojito, lo vamos a hacer despacito, vamos aligerando tensión, abriendo poquito a poco, cada persona a su ritmo, y probablemente haya dolido menos, ¿correcto? Ha dolido menos, mucho mejor, nos dice Gemma, efectivamente. Y fijaos que es que al final, para dejarnos de resistir a algo, hace falta abrir el puño, ¿no? Si esto fuese una metáfora de cómo hacer esa curva, de cómo hacer ese viaje, podemos abrir el puño. Y cada uno lo va a hacer a su ritmo. Habrá personas que quieran transitar el cambio muy rápido, habrá personas que lo hagan poquito a poco. Y realmente el cuánto duela o no duela va a depender de con qué velocidad queramos hacer este cambio. Hay quien nos dice, yo creo que aprieto mucho, pues vamos a empezar a soltar, Julia, que en la vida soltar es muy importante para no quedarnos con esas emociones enquistadas. Y lo que os invito a hacer ahora es a dar un paso adelante, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho repetir, que es que lo que no está disponible en nuestro cuerpo no está disponible en nuestro comportamiento. Y si realmente en nuestro cuerpo no somos capaces de soltar, va a ser muy difícil que nuestro comportamiento y por tanto en nuestros pensamientos y en nuestras emociones, puesto que todo forma parte del mismo círculo vicioso, ¿no? Lo que pienso, lo que siento, lo que hago, son cosas que se me repiten. Y cuando pienso las mismas cosas, siento las mismas cosas y los resultados que genero son los mismos. Y vuelvo a pensar de la misma manera y siento como pienso y pienso como siento y el resultado se repite. Por lo tanto, necesitamos hacer algún cambio en este círculo. Y el cambio que os invito a hacer tiene que ver con las emociones. Aquí había personas que nos decían que estaban ahora transitando un poquito más desde la tristeza, otros un poco más desde el miedo, alguna persona también desde la ira. Nos dice aquí Elisenda, aceptar que no puedo hacer el cambio porque tiene que ser una resistencia y no una aceptación de una realidad. No sé si entiendo bien tu pregunta, Elisenda. En este sentido, si yo estoy ya aceptando que hay una realidad, probablemente ya esté en una fase de aceptación de ese cambio. Eh, Cuando no estamos haciendo el cambio es cuando estamos resistiéndonos a querer ver que las cosas son como son. Digamos que la realidad siempre impera y que la realidad es la que es, me niegue o no me niegue yo a verla, me resista o no me resista. Por más que yo no quiera hacerme cargo de lo que tiene que ver conmigo en una determinada situación, eso no quiere decir que la situación no sea real. Ahora, cuando yo ya acepto que la situación es real y que yo pongo lo que está en mi mano poner para transitar este cambio de la manera más fácil, sana o ecológica, tanto para mí como para los demás, lo cierto es que ya estoy abrazando ese cambio, ya estoy generando unos nuevos comportamientos, ya estoy en esa fase de salida de ese túnel que veíamos antes o de esa curva, ¿no? De hecho, yo recuerdo los primeros días del aislamiento, llamémoslo recogimiento, llamémoslo cuarentena o llamadlo como queráis, gracias a ti Elisenda, que se veía en la urbanización en la que yo vivo, se veía a muchos niños con sus mamás jugar en la calle cuando se supone que no se podía salir de casa, había personas viajando a otros lugares, había personas en las terrazas tomando copas. Realmente pues esas personas no sé si estaban en negación o en resistencia, pero lo cierto es que no estaban generando esa aceptación desde ese lo que está ocurriendo es esto y soy parte de esto que está ocurriendo y necesito hacer algo para acompañar este cambio de la manera más sana posible para todos, ¿no? Y desde aquí os decía, os quiero traer un pequeñito ejercicio con las tres emociones fundamentales que hemos estado viendo ahora. Os quiero traer un pequeñito ejercicio en relación a la ira que me gustaría que hiciésemos juntos. De hecho, podéis tomar un papel y un boli y ir respondiéndonos a estas preguntitas que tenemos por aquí.
tenemos 6 preguntas y podríamos decir casi casi que van de dos en dos, ¿no? Las dos primeras tienen que ver con cuando estoy en resistencia, cuando estoy en la rabia, en la ira, en el enfado, el tomar conciencia de en qué medida me ayuda en esta situación esa rabia, ese enfado. ¿En qué medida ese enfado o esa ira van a mejorar las cosas? Y digo van a mejorar las cosas en relación a mí misma o a mí mismo, porque la ira es una emoción que proyectamos hacia afuera y muchas veces con la ira lo que sucede es que creemos que las cosas van a cambiar porque lo que estamos es culpabilizando a otros o estamos queriendo mirar lo que otros tendrían que haber hecho diferente. Y entonces nos es imposible empezar a mirar lo que esto tiene que ver con nosotros. Por lo tanto, lo que sí os diría, efectivamente, Ana, esa gente se ha ido recluyendo por miedo, ya sea al coronavirus o a la policía, ¿no? O alguna de las cosas, pero se han ido recluyendo y están en el miedo. Entonces sí os pediría que os respondáis, ¿no? A si realmente sentimos que la ira, que es una emoción vertida hacia afuera, va a mejorar las cosas en un momento como este. Las dos segundas tienen que ver con cuál es la intención positiva de mi rabia, cuál es la intención positiva de ese enfado, de esa ira. En coaching hablamos mucho de la intención positiva que tienen las emociones y que tienen las creencias. Y con eso a lo que nos referimos es a eso que buscan de alguna manera para nosotros, a eso de lo que nos protegen, ¿no? Y hay una compañera por aquí, Loli, que nos dice que la rabia muchas veces ayuda en ponerse en movimiento y efectivamente es así. Por eso la rabia es una emoción que nos empuja hacia adelante, ¿no? La energía de la ira, de hecho, si dejamos percibirla en el cuerpo cuando estamos enfadados, nos dan ganas de pegar a alguien. Es una energía muy hacia adelante, muy lineal, muy resolutiva. Y la rabia nos ayuda a empezar a hacer ese tránsito en la curva. Sin embargo, me protege de algo la ira. Una vez que estoy conectado en la ira, el no avanzar también es un mecanismo de defensa. Y no sé si a alguna persona se le ocurre de que nos está protegiendo la ira cuando está impidiéndonos avanzar en esta curva del miedo, efectivamente, Marta, del miedo. Nos protege de ver que no tenemos el control, de ver que muchas veces estamos a expensas de lo que la vida nos traiga, ¿verdad? Y también decía Raquel de tomar responsabilidad, que tomar esa responsabilidad tiene que ver también con hacerse cargo de ese miedo, con pasar a esa sala de la confusión o de la exploración, con pasar del reactivo al proactivo, con pasar de ser víctima a ser protagonista, de echar balones fuera a hacerme responsable. Y la pregunta que nos podemos hacer en cualquier momento en el que estemos habitando la ira, porque esto nos vale para este momento, ahora nos vale para cualquier momento de nuestra vida en el que estemos enfadados, airados, rabiosos, es qué es lo que realmente estoy necesitando en este momento. Ahora, ¿qué es lo que estoy necesitando darme yo de mí para mí? No qué es lo que necesito que haga distinto el gobierno, o la policía, o la sanidad pública, o la privada, o el ejército, o los chinos, sino qué es lo que necesito empezar a darme yo a mí misma. Porque el otro no depende de mí, del otro no me puedo yo hacer responsable. De lo que sí me puedo hacer responsable es de transitar en esa curva del reactivo al proactivo, del víctima al protagonista. Por lo tanto, os invito a que en un momentito os escribáis qué es lo que puedo yo empezar a darme a mí misma en este momento para transitar toda esta situación de una manera más hábil. Nos dice Julia, parar, calmarme, para poder hacerme cargo, hacer todo lo que pueda para ayudarme o ayudar a los demás, ser amable conmigo misma, buscar posibilidades para el futuro, ¿verdad? Benevolencia, creerme, creer en uno mismo, en una misma, supongo que quieres decir, María, creerme, qué bonita palabra, confianza, aceptar que no lo puedo cambiar. Hay una frase por ahí maravillosa, ¿verdad? Que si fuese tan fácil, esta que atribuyen, creo que es a San Francisco de Asís, de Dios, dame fuerza para hacer frente a lo que puedo cambiar, dame paciencia para lo que no puedo cambiar y sabiduría, ¿verdad? Para distinguir unas cosas de otras. Teniendo esto en cuenta, vamos a
a pasar un poquito adelante, que veo que me voy a acabar yendo de tiempo, aunque si tenéis un poquito más de tiempo, por mí no es un problema, y es por transitar hacia el miedo. Había varias personas que decíais que estabais más en esta situación, y yo misma decía, ¿no?, que vamos como transitando un poco hacia adelante o hacia atrás, y lo que os voy a pedir es tomar un boli y un papel y que dibujéis en un momentito 4 rasgos, como no nos los va a ver nadie y no es para ningún concurso de dibujo, que dibujéis vuestro miedo. ¿Cuál sería ahora el miedo que yo tengo? Y si lo pudiese plasmar en un dibujo, puede ser algo abstracto, puede ser de Santo Tomás, gracias Ana, puede ser algo abstracto, puede ser algo figurativo, puede ser unas marcas, lo que queráis, ¿no? Vamos a coger un boli y dibujamos cómo es ese miedo que yo estoy transitando en este momento de mi vida. Vale, si tenemos ese pequeñito dibujo, lo que os invito es a establecer un pequeño diálogo con este miedo. Mirando ese dibujo que tenemos enfrente, esto que hemos dibujado, poderle preguntar, y no hace falta que contestéis a todas estas preguntas. De hecho, os enviaremos el vídeo que lo estamos grabando para que también lo podáis hacer con más calma, no solo en relación a este miedo, sino a cualquiera que aparezca en vuestro día a día, ¿no? Simplemente yo las voy a leer, las dejáis resonar mirando ese miedo que habéis plasmado en un dibujo y nos podemos quedar con la última respuesta que nos llegue o con las últimas respuestas. El diálogo consiste en, mirando ese miedo, preguntarle cuál es tu nombre, de qué estás hecho, si me pudieses decir de qué estás hecho, de qué material, qué es lo que te conforma. ¿Para qué estás aquí? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo has llegado a mí? ¿En qué me estás limitando en este momento de mi vida y en qué me estás ayudando? De alguna manera sería qué es lo que me impides y qué es lo que me aportas. ¿Qué estoy evitando gracias a ti? ¿Qué situaciones o qué personas te alejan de mí? ¿Qué situaciones o qué personas hagan que no sienta este miedo, que no te tenga tan presente en mi día a día? ¿Y qué situaciones o qué personas hacen que sí te acerques a mí, que sí te tenga más presente en mi día a día? Quizá escuchar las noticias, como decíamos antes, ¿no?, hace que tengamos este miedo más presente, y quizá ayudar a otros o estar con nuestros seres queridos hacen que este miedo se aleje un poco más. Podemos preguntarle a este miedo qué mensaje tiene para nosotras, qué mensaje tiene para ti, que estás ahí escuchando al otro lado y mirando este miedo. ¿Y qué puedes aprender de este miedo? ¿Qué puedo aprender de ti? Puedes preguntarle también qué necesita para alejarse de ti ahora que estás mirándolo de frente, ahora que estás escuchando el mensaje y el aprendizaje que te trae, y quizá incluso que puedes agradecerle el estar ahí contigo para protegerte de lo que sea que te quiere proteger. Y podrías también preguntarle alguna otra cosa que a ti se te ocurra preguntarle en este momento, y escuchar esa respuesta que te ha traído. Y te invito a, si quieres, compartirnos en el chat ese aprendizaje o esa respuesta que te ha traído, tu miedo, que te ha traído ese dibujo que tienes ahora frente a ti. ¿Qué puede ser eso que necesitas o que vas a empezar a darte de una manera distinta? Nos dice Carlos, ¿verdad? El miedo es necesario para trascender. ¿Qué mensaje nos ha traído este miedo? Confianza en mí, nos dice Mercedes. Que nos respetemos, que crezcamos. Hay algunas personas también, confianza en la vida, ¿verdad? En esos recursos que hablábamos al inicio, que estáis escribiendo
nos protege del miedo que nos paraliza, decíais otras personas antes, aceptación del dolor, sensibilidad ante el dolor. Qué bonito esto, ¿verdad? Esa vulnerabilidad. Nena, ponte las pilas, nos dice también ese miedo muchas veces, ¿verdad? El miedo al final tiene que ver con ese sentirnos amenazados, con ese sentir que no tenemos recursos y sin embargo cuando lo miramos de frente nos damos cuenta, como decía por aquí Oscar, que realmente el miedo nos trae la confianza al final, ¿no? Que es el otro reverso de la vida. De hecho, siempre decimos que no es valiente el que no tiene miedo, sino que es valiente aquel que, pese a ser consciente de su miedo, es capaz de seguir adelante, de hacerse cargo de ese miedo, de ponérselo a un lado y con ese miedo a un lado caminar. Lo importante con el miedo es que no nos lo coloquemos delante de manera que nos impida avanzar, que nos impida crecer y dar pasos y que tampoco lo llevemos detrás y que nos empuje a hacer cosas peligrosas o que no queramos hacer en nuestra vida, sino que lo llevemos al lado como un amigo con el cual podemos establecer este diálogo, como un amigo que nos permita ser conscientes de qué nos está protegiendo, de qué es lo que está buscando para nosotros, de qué es lo que sentimos que es peligroso y por lo tanto qué acciones o qué medidas podemos tomar en nuestro día a día para sentirnos más fortalecidos, más valientes y para que nos dé esa fuerza para seguir, que decís por aquí muchos. Y vamos a la última, vamos a esta tristeza que acompaña esta curva del cambio y que tiene que ver con esa fase de aceptación y con ese regalo escondido. Y esto me gustaría hacerlo a modo de pequeña meditación, una meditación visualización, para lo cual os voy a pedir que descrucemos las piernas, si es que las tenemos cruzadas, que plantemos bien las plantas de los pies en el suelo, que nos coloquemos, si alguien quiere tumbarse, también lo puede hacer tumbado perfectamente o tumbada, ¿vale? Si estamos sentados, pues nos colocamos en una postura erguida sobre nuestra silla, con las lumbares bien apoyadas en la parte de atrás de nuestra silla o de nuestro sillón, con los hombros relajados y a la vez ligeramente abierto nuestro pecho. Y fijaos que la tristeza tiende a quedarse bloqueada en el cuerpo. La tristeza que nos habla de algo que en verdad es importante para nosotros y que sentimos que hemos perdido o que no está yendo bien o que no está yendo como nos gustaría y nos causa dolor, tiene una cierta tendencia a bloquearse o a enquistarse en una parte del cuerpo. Y cuando creamos un camino, un conducto para que la tristeza pueda salir de nuestro cuerpo, realmente la tristeza se puede ir, porque la tristeza no quiere quedarse ahí, lo que quiere es informarnos de eso que es importante para nosotros, para que le demos valor a lo que realmente importa en esta vida, a eso que hemos perdido, que sentimos que hemos perdido, o a eso que es o era importante para nosotros. Por lo tanto, la invitación es crear ese camino para que esa tristeza podamos localizarla en nuestro cuerpo y pueda empezar a salir. Y desde ese lugar te voy a invitar a empezar a inhalar y a exhalar por tu nariz. Es importante que todo el tiempo lo hagamos por la nariz, que cojamos una inhalación, exhalemos también por la nariz, sigamos tomando aire y vamos a ir inhalando y exhalando por la nariz en un círculo, tratando de que nuestra inhalación y nuestra exhalación sean profundas de manera que llegue el aire hasta nuestro abdomen, sabiendo que siempre estamos a cargo de regular la intensidad de la respiración, la intensidad de la emoción a través de nuestra respiración. Te voy a invitar a ir cerrando los ojos si no lo has hecho todavía, mientras sigues inhalando y exhalando, tomando aire por tu nariz, llevándolo hasta tu abdomen y volviéndolo a sacar por tu nariz. Y mientras vas inhalando y exhalando, te invito a escanear tu cuerpo en busca del lugar donde sientes que está alojada esa tristeza en este momento de tu vida. Puede ser la tristeza por lo que está sucediendo, puede ser, si tiene sentido para ti, otra tristeza más antigua o más relevante en este momento de tu vida para ti.
Simplemente chequea donde sientes que está en tu cuerpo. Podría ser que la encontrases en el pecho, en la cabeza, en los hombros, en el abdomen, sea cual sea el lugar, es tu lugar, está bien para ti. Y te invito a dejar ahí fijada tu atención en ese lugar, sabiendo que estás a cargo de regular la intensidad de esta emoción a través de tu respiración, que si en cualquier momento sintieses que se hace demasiado intensa, puedes a través de tu respiración regular esa intensidad y desconectarla ligeramente. Lo que sientas que sea saludable para ti en este momento. Y conectado con ese lugar, te invito a imaginar un color, preferiblemente un color pastel, un color suave, un color que para ti represente ternura, represente amor, represente compasión, serenidad, un color que para ti represente aceptación y sabiduría. Te voy a invitar a que conectando con este color, a medida que inhalas, vayas inhalando desde ese color y llevándolo a ese lugar en tu cuerpo en el que sientes alojada la tristeza. De manera que inhales ese color que para ti representa esa aceptación, esa paz, esa compasión, esa ternura. Y que a medida que exhalas, vayas imaginando que exhalas otro color. En este caso, un color que para ti represente lo que está siendo difícil, lo que está siendo doloroso, lo que quizá está siendo duro, eso que te hace sufrir. De manera que inhales ese color suave, ese color sereno, que representa tu propio amor hacia ti misma, hacia ti mismo. Y que exhales ese otro color que representa lo que está siendo difícil. Te invito a seguir ahí por unos momentos, inhalando aceptación, inhalando ternura y exhalando toda esa carga que ya no necesitas contigo, todo eso que es difícil, que es doloroso. Y hazte cargo de esa intensidad, de llevarla a tu ritmo, de hacértelo fácil, mientras vas permitiendo que esa tristeza vaya saliendo por ese conducto a través de ese color, a medida que vas llenando de tu propio amor, de tu propia ternura, de tu propia aceptación. Conectado, conectada con esa respiración, mientras sigues ahí, puedes ir agradeciendo a esta tristeza el haber estado alojada ahí para ti, para darte permiso a conectar con este aprendizaje, con lo que es importante, con lo que es valioso, mientras sigues llenando ese espacio de ese color suave, conectando con ese agradecimiento desde ese lugar de paz. Y poco a poco, cuando así lo sientas, puedes ir volviendo a mover ligeramente tu cuerpo, tus manos, tus pies,
Ir abriendo tus ojos y ir volviendo aquí con nosotros, con nosotras. Y si lo deseas, escribir en el chat un pequeñito compartir sobre este ejercicio, sobre lo que hemos sentido, con lo que hemos conectado. Liberación y paz, nos dice Ruth, qué bonito, Ruth. Fuerza para conectarme con la tierra también, qué bueno, ¿verdad? Calma, liberación, como si hubiese hecho F5. Yo no sé qué quiere decir esto, Raquel. Me has generado curiosidad. No sé si es alguna función de alguna tecla del ordenador. Tranquilidad, tranquilidad, resetear, gracias. F5, resetearlo. Digo, algo tiene que ser de esto, de una tecla del ordenador. Sosiego, paz, qué bonito. Bueno, antes de cerrar, chicas y chicos, quiero dejaros también con una pequeñita técnica que realmente es algo muy sencillo, pero es algo sencillo y a veces las cosas sencillas son las que menos a mano tenemos en el día a día, ¿no? Y ese algo muy sencillo es utilizar la técnica de reencuadre. Reencuadrar es poner un nuevo marco a una situación, ¿no? Una situación que nos está resultando difícil, pues buscarle un marco distinto, como podría ser de esta curva del cambio hacer un aprendizaje. El aprendizaje en relación al cambio es un reencuadre, ¿no? Y este reencuadre es el afortunadamente. Y el afortunadamente simplemente es una palabra que podemos utilizar cada vez que nos llegue un pensamiento negativo en relación a esta situación o a cualquier otra, de manera que si nos decimos algo que nos genera miedo, que nos genera enfado, que nos genera rabia, que nos genera tristeza, inmediatamente digamos afortunadamente y añadamos lo primero que nos venga después. Y sí que os invitaría a que aquí en el chat podamos compartir algunos afortunadamente. De manera que podamos decirnos ahora, afortunadamente, estamos en nuestros hogares sanos y salvos. Afortunadamente, tenemos alimentos para nutrir nuestro cuerpo. Afortunadamente, tenemos la posibilidad de aprender cosas de esta situación. Afortunadamente, y quiero ir viendo por aquí, os animaría a, afortunadamente tenemos la oportunidad, gracias Ana, de tener webinars como este. Afortunadamente puedo compartir con mi familia. Afortunadamente tenemos la capacidad de amar, de tener vivienda. Gracias Raquel. No estamos solos, esto pasará. Estamos con los que más queremos. Joroba, qué distinto sería estar encerrados en un lugar. Yo de vez en cuando en los últimos días me acuerdo, quizá también porque mi hijo está haciendo ahora un proyecto sobre el Holocausto, tal, de la gente que pasó tiempo encerrada, incluso en las guerras, incluso en la Guerra Civil Española, gente que se ha pasado tiempo encerrada en un sótano, meses, años, para no morir, ¿no? Para que no la matasen. Por lo tanto, afortunadamente tenemos el cielo, tenemos el sol, tenemos oxígeno para respirar y de verdad que os invito a utilizar siempre que podáis este afortunadamente y a añadirlo cada vez que estemos con ese discurso negativo en el que muchas veces nos encerramos porque somos parte de la familia humana y por consiguiente nos pasan estas cosas. Y me gustaría, para cerrar, dejaos con un bonito poema de Dana Falls que nos dice lo siguiente, nos dice, a la vida no se la puede controlar. Trata de acorralar a un rayo o de dominar a un tornado. Detén a un río y creará un nuevo cauce. Resiste y la marea te hará caer. Permite y la gracia te aupará a un nivel superior. La única seguridad reside en dejar entrar a todo, lo salvaje y lo débil, el miedo, las fantasías, los fracasos y el éxito. Cuando la pérdida arranca las puertas del corazón o la tristeza encumbre tu visión con desesperanza, la práctica consiste sencillamente en soportar la verdad. Si escoges abandonar tu forma conocida de ser, todo el mundo se revela ante ti con nuevos ojos.
Por lo tanto, compañeros y compañeras, abracemos el cambio con actitud positiva, porque dentro de lo que podemos hacer, desde luego va a ser lo más fácil para sobrellevar esta situación y cualquiera que nos traiga la vida. Así que un abrazo muy grande, muchísimas gracias a vosotros. Busquemos ese cambio de observador, Paco, efectivamente, Francisco Muñoz, y muchas gracias. Sí, quiero mejorarme, estoy en ello, estoy en ello. Muchas gracias, chicos y chicas, y os mandaremos el vídeo por si lo queréis revisitar o tener la meditación, por poder repetirla las veces que queráis. Muchas gracias a todas, a todos, y un abrazo fuerte. Buena tarde y buen final de semana. Hasta luego.